Un saludo a todos y todas. Les habla Wilson Carrillo. En Colombia y con base en la Constitución Política de 1991, la Corte Constitucional, en cumplimiento de la sentencia C-239 de 1997, despenalizó la eutanasia y abrió la puerta para que las personas que sufren frente a una enfermedad incurable y en fase terminal puedan pedir poner fin a su vida. Durante el proceso de reglamentación y cumplimiento de la sentencia, ha permanecido en la esfera pública un debate bioético sobre la eutanasia. Para fortalecer este debate, desde la Facultad de Educación de la Universidad del Tolima y en el marco de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, nos permitimos hablar con la experta Yamile Garzón, magíster en bioética de la Universidad Javeriana, quien nos comparte su interpretación. Bueno, yo creo que el debate en torno a la eutanasia en diferentes escenarios pues pone en el centro algún debate entre la compatibilidad que existe entre ciertas prácticas y nuestras concepciones sobre el hombre y sobre la vida, que deberían estar planteadas en unas escalas sobre nuestras opciones de sociedad e incluso los valores que se encuentran pues en la base de lo que hemos denominado la civilización. Es, por ejemplo, el tema del caso de los derechos humanos y de la igualdad de dignidad de todos los seres humanos, que se encuentra en el fondo pues, del debate sobre el derecho universal a la vida, a la toma de decisiones, a la autonomía, que paradójicamente, ciertas biotecnologías o ciertas prácticas médicas pueden poner en cuestionamiento. Creo que también muchos valores de los cuales muchos profesionales se han comprometido en el oficio sobre preservar la vida, sobre el cuidado, incluso pueden ir en contravía de algunos pacientes o de las leyes que se han promulgado en diferentes países y que a veces carecen, diría yo, como es de un espíritu de suficiencia, de sabiduría. Por tanto, me parece que muchas veces entran en contradicción. Creo que lo que hay que plantearse es que si estos temas, en el caso por ejemplo de la eutanasia, son coherentes con los sistemas de valores que sustentan nuestra sociedad y si ella explica qué papel cumple la medicina y si la medicina está pensada para el bienestar, para compartir, para el estar juntos o simplemente como un cumplimiento de requisitos. Creo que en el caso de la eutanasia es particularmente muy interesante porque muchas veces se habla sobre temas de compasión, sobre cuidados paliativos, sobre dolor y en nombre muchas veces de los derechos que se sustentan desde la medicina, es decir, el derecho a defender la vida por encima de todo, pues muchas veces se atropellan derechos como el derecho de decidir por sí mismos. O hablar sobre penalización o despenalización de la eutanasia, pues que también es un tema complejo, cuando muchas veces solamente se acude a un tema sobre sufrimiento y no sobre un tema sobre valores o derechos. Creo que hay muchos casos, digamos, en el mundo que hablan, por ejemplo, o que deberían ser tenidos en cuenta el tema de los derechos al acompañamiento al final de la vida, ¿sí? Puede que haya, que se entrevean asuntos como obstinaciones irrazonables, o sea, hay muchos, digamos que en el ámbito de la medicina y de las biotecnologías, muchas veces se acuden a lo que son denominados tratamientos fútiles, pues que básicamente por más de que un paciente tenga una condición o una enfermedad terminal, no van a servir, pero aún así hay una insistencia médica en el uso de estos tratamientos que lo que hacen pues es alargar más el sufrimiento de las personas. Creo que tampoco se ha hablado sobre el derecho que tienen las personas al rechazar, digamos, como esos cuidados inútiles o esos tratamientos fútiles o desproporcionados que impliquen, por ejemplo, el recurso a lo que no se ha contemplado en nuestro país como el suicidio asistido. Creo que tampoco los cuidados paliativos
muchas veces no garantizan digamos, la dignidad de los enfermos. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas que tienen una situación de cáncer y a pesar de todo, pues lo que hacen es tratar de prolongar la vida sin pensar también en la dignidad. Muchas veces esos tratamientos atacan las condiciones de dignidad de las personas. Considero que hay un asunto, digamos, muy importante en este tema de los cuidados paliativos, cuidados terminales, y es el tema del límite de la competencia médica, no tanto por el conocimiento, sino hasta donde los equipos interdisciplinarios en medicina deben decidir, ¿sí?, sobre interrupción, continuidad o no de los cuidados. Creo que más bien necesitamos mayores acompañamientos de los equipos médicos, de eticistas y bioeticistas en estos casos, en los que acompañen a la familia y al paciente, formando una tríada de equipo médico, paciente y familia, y que puedan ellos estimar cuándo es necesario dejar de proporcionar cuidados curativos o paliativos y poner, digamos que en el centro, pues el rechazo a la profundización, o algo que a veces se denomina como encarnizamiento terapéutico, ¿sí? Porque estas expresiones o estas soluciones lo que expresan es los deseos o las ilusiones de un médico que tiene la capacidad o el poder de prolongar indefinidamente la vida de las personas, sin tener en cuenta muchas veces como la realidad de las familias y de los sujetos que padecen la enfermedad. Pues creo que hay países, por ejemplo, que por más europeos que sean, por ejemplo Francia no ha podido, digamos, que legislar en esos asuntos, y siempre siguen siendo los médicos quienes toman las decisiones. Creo que en Colombia va por un buen camino poner en el debate, aunque debería librarse de todas las concepciones religiosas, porque muchas veces lo que se asocia es las decisiones sobre continuar o interrumpir la vida, bien sea antes del nacimiento o cuando ya, digamos, se padece una situación de una enfermedad terminal, o digamos cuando ya hay unas situaciones, incluso lo que se conoce como desahucio médico, pues que se piensa es únicamente, o se especula en términos religiosos, y no se da la posibilidad, digamos, a que en términos de humanidad, de dignidad humana, de autonomía de los sujetos, de capacidad de toma de decisiones, de priorización de derechos o de derechos humanos fundamentales, pues pudiera hacerse esta contemplación, esta capacidad de analizar estos asuntos. Creo que sería como muy importante también reflexionar, pues, cuáles son los límites de los cuidados, ¿sí? Hasta dónde se han prohibido como ciertas capacidades que hacen parte, pues, de la individualidad. Es decir, yo puedo también decidir hasta dónde quiero prolongar la vida, hasta cuánto puedo también prolongar el sufrimiento, porque en otras es como disminuir, limitar o evitar algún tipo de sufrimiento, pero pues que eso tiene también unos límites, y que pues quien lo sufre inicialmente pues son las familias y los pacientes en esa condición, y que deberían ser ellos pues quienes autónomamente, conscientemente también digan es un momento, qué calidad de vida, ¿sí? Y qué tan deseable, o que esa calidad de vida o la muerte pueda ser juzgado como algo preferible ante las condiciones en las que me encuentro, ¿sí? Finalmente, considero que existen algún tipo de temores entre los gremios médicos un poco, digamos, que bien fundamentados. Es decir, ¿cuáles son los diagnósticos que podrían llevar a la toma de decisiones en la eutanasia? Eso es considerable, ¿sí? O es un punto de quiebre en el cual se debe decir cuáles deberían ser
los diagnósticos sobre los cuales los pacientes pudieran tener o acceder al derecho a la eutanasia. Creo que también, por ejemplo, existen problemas que escapan, digamos, al control de los pacientes y de las familias, y son muchas veces errores en los diagnósticos. Entonces, si hay personas mal diagnosticadas con algunas enfermedades, pues tampoco podría ser la eutanasia como el primer camino. Me explico, es decir, si alguien puede ser considerado con una depresión profunda o un nivel de depresión, ¿qué tan factible es que en vez de mejorar la calidad de vida, de factores asociados a la calidad y a la condición médica, al bienestar que se pudieran mejorar, pues se tomara de primera mano como la eutanasia como una salida? Creo que puede o razonablemente se han considerado estos puntos como álgidos, pero creo que es importante también que el médico, digamos, que cumpla unos mínimos criterios y que sobre esas condiciones de las personas que están enfermas y que desean una interrupción voluntaria de la vida, pues que sea, digamos, que valorada también en unos contextos médicos y sociofamiliares que atiendan a esas realidades y que digan efectivamente sí es una alternativa de las más viables y puede ser tenida en cuenta. Y pues que tampoco medie, digamos, unas situaciones jurídicas. Yo creo que eso es necesario, modificar las condiciones en las cuales existen para poder mediar un poco con una situación o una condición en la que el paciente lo solicite por una petición, es decir, que no sea necesario acudir a las vías jurídicas para poder acceder a la eutanasia.